Tengo el placer de presentar a Patricia Reyes. Patricia es doctora en Comunicación, Derecho a la Información y Ética en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy día es directora de Biblioteca y Recursos para el Aprendizaje de la Vicerrectoría Académica de esta universidad, la Universidad de Valparaíso. Y ella nos va a transmitir su experiencia en temas éticos en salud, en particular directrices éticas para la inteligencia artificial en salud. Bienvenida, Patricia. Bueno, buenos días a todos, a todas. Un placer y un agradecimiento, ¿verdad?, a la organización de esta conferencia, de este programa, por la invitación, también a los colegas que confiaron en mí para hablar de este tema. Creo que es un tema que va a estar muy relacionado con lo que hablaba el profesor Leo previamente, porque una de las cuestiones principales que quisiera compartir con ustedes es precisamente estas directrices éticas jurídicas, llamo yo, para el uso de la inteligencia artificial, especialmente relacionadas con el tema de la salud. Por ahí alguien preguntaba, Hernán creo, no sé si está por aquí, y me gustaría saber cuántas personas hay del área de las ciencias sociales en la sala, porque yo creo que hay muchos, ¿verdad? Ya están, hay un grupo. Hay muchas cosas que tenemos que decir los cientistas sociales en esta materia, y así también lo plasmaba el doctor Leo, respecto de cómo podemos trabajar sinérgicamente en conjunto con los cientistas y los matemáticos y las otras disciplinas, porque hay mucho que hacer en esta materia. Bueno, una de las primeras cuestiones en el contexto, ¿verdad? Voy a pasarlo muy rápidamente. Todos sabemos que vivimos en esto que se denomina la cuarta revolución industrial, que efectivamente uno de sus componentes principales es esto que hemos denominado la inteligencia artificial, que fíjense tiene varios elementos que transitan también con ella, como son la gran cantidad de datos que hoy día tenemos, este Big Data, datos para procesar, ya hablaremos un poco de cuáles son las problemáticas de esos datos. Por otro lado, también esto, digamos, esta verdadera yo llamo algoritmocracia, o el gobierno de los algoritmos que existe hoy en día, ¿verdad?, que están tomando decisiones en muchos casos, especialmente, fíjense, en el ámbito público. Es una de las cuestiones que yo me dedico a estudiar, el uso de los algoritmos en las decisiones públicas, no solamente las jurídicas, sino que todas aquellas que tienen que ver con políticas públicas, y por supuesto la conectividad de dispositivos, sensores que vivimos también, que están recopilando todos estos datos que nos implican a nosotros como individuos. Grandes beneficios, no voy a insistir con esto, tal vez este estudio de Science que aparece aquí, a lo mejor puede ser refutado por algunos de los que también estudian estas materias, pero fíjense que en abril del 2017 ya había un software que estaba prediciendo, digamos, con un 95% de probabilidad positiva quién podía tener COVID o no, en base a un aprendizaje que venían haciendo desde el 2016 con una tecnología en India. Una posibilidad solamente con el uso, en este caso, de inteligencia artificial. Pero a lo que me quiero referir es a esto otro, a los problemas, a las problemáticas o a los desafíos jurídicos que enfrenta el uso de la inteligencia artificial. Al mismo tiempo y durante el mismo periodo de la pandemia, ¿verdad?, en Corea se impone a los ciudadanos utilizar esta app, que lo que hacía era controlar los movimientos de los ciudadanos, se los también obligaba en muchos lugares, ¿verdad?, con sensores a tomarse la temperatura, y lo que hacía era entregar después un reporte de si uno había tenido contacto con alguien que tenía COVID, y en ese minuto quedaba confinado, inmediatamente. Bueno, si uno lo mira, hubo una tremenda invasión a la privacidad.
televigilancia, uno podría decir, en todas esas circunstancias. Entonces, a partir de esto quiero entrar precisamente en estas problemáticas. Voy a hablar primero de los desafíos éticos jurídicos y a partir de eso de cuáles han sido las directrices que están apareciendo, tanto a nivel mundial, internacional. No voy a tratar hoy día específicamente a Chile, lo voy a dejar si tienen preguntas, pero me quiero referir en específico a qué está hablando el mundo en esta materia. ¿Cuáles son los desafíos éticos jurídicos? Voy a hablar de 4 en específico, por el tiempo. Uno que refiere, obviamente, a la protección de la información personal, la protección de datos en particular. Un segundo desafío que tiene que ver con los sesgos algorítmicos, algo de lo que ya insinuó el profesor Leo. Un tercero que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas de los algoritmos. Y un cuarto que va a Hernán, que si está por ahí, no sé si está, lo escuché de detrás, pero que va a hablar específicamente de la autonomía humana y de los problemas filosóficos que, a mi juicio, plantea el tema del uso de la inteligencia artificial. Bueno, partimos. Tratamiento de la información personal. Fíjense que en general, cuando hablamos de datos personales, hablamos de datos, ¿verdad?, que individualizan o hacen individualizable a alguien. Con esto quiero decir que puede no directamente señalar que es una persona en particular, pero que del conjunto o cruzándolo con otros datos vamos a obtener o vamos a llegar a esa persona. Y si nosotros miramos esto, en muchos países ya está reconocido, en el nuestro también, el derecho como un derecho humano fundamental, el derecho se dice, a la protección de los datos personales. ¿Qué significa esto? Que ni la institución de salud, ni el científico que trata los datos, ni el comité de ética que revisa esa investigación científica son dueños de los datos. ¿Quién es dueño? El titular de esos datos. Y por lo tanto, a partir de esa premisa, uno tendría muchas, digamos, conclusiones que tomar sobre su tratamiento. Uno, principal, es que necesitamos que esta persona titular de los datos o nos dé su consentimiento o sea parte, ¿verdad?, de alguna de las, o caiga dentro de alguna de las competencias legales, y por eso hablo de la licitud como un principio de tratamiento, para que alguien trate sus datos. Entonces, claro, tenemos leyes en muchos países del mundo que autorizan a ciertos organismos, ¿verdad?, a tratar datos. Por ejemplo, los servicios de salud. En Chile específicamente, en otros países también, los servicios de salud pueden tratar los datos de las personas, pero nos llega un segundo principio, que es la finalidad. ¿Con qué finalidad se tratan esos datos? ¿Para qué? Y una de las cuestiones que vamos a ver en estos problemas que eventualmente tenemos con el uso de los datos posteriormente por la inteligencia artificial es si se cumple esa finalidad. ¿Quién revisa que esa finalidad esté durante todo el tratamiento? Y aquí una problemática para los comités de ética, ¿verdad? ¿Hacemos seguimiento de que la finalidad se cumpla cuando recibimos datos o solamente nos conformamos con revisar el consentimiento inicial? Después tenemos también cómo guardo los datos, con qué confidencialidad, con qué nivel de calidad, también hablaba alguien aquí, lo importante que es en esta materia la calidad de los datos. Yo como científico, como tratador de datos, como administrador de datos, estoy preocupado de esto. Yo con esto no quiero decir que no se puedan tratar los datos, incluso aquí doy algunos mecanismos por los cuales podemos, desde el derecho y desde la ética, pensar en cómo resolver estos problemas éticos jurídicos. Por una parte, lo que se denominan los derechos ARCOPI hoy día, ustedes habrán escuchado muchas veces, siempre hablábamos de los derechos ARCO, acceso, acceso a rectificación, cancelación y oposición.
quedan derechos del titular de los datos respecto de sus datos, derecho a acceder a los mismos, a rectificarlos, a oponerse a su tratamiento. Hoy día, fíjense, y viene esto en el proyecto de ley que se está tratando en Chile, y por lo tanto vamos a tener que tener, digamos, una mirada sobre eso. Se agregan dos nuevos derechos, que son el derecho a la portabilidad. O sea, ¿qué va a pasar cuando el sujeto que está tratando mis datos los transfiere a otro? ¿Tengo derecho yo, titular, a oponerme a esa portabilidad o a incluso solicitar esa portabilidad? Cuestión que podría significar un gran avance también para quienes tratamos datos. Y la I de impugnación. Y aquí viene un derecho que vamos a ver en las directrices internacionales, que significa que cualquier persona que sea sometida a un tratamiento automatizado de datos cuya decisión se toma solo por el sistema, puede impugnar esa decisión. Y la va a poder impugnar ante, digamos, los distintos órganos jurisdiccionales que aparezcan. O sea, yo, por ejemplo, hoy día en Chile se está, ¿verdad?, determinando niveles de riesgo en el Ministerio Público, de reincidencia, niveles de cumplimiento de condena en la Defensoría Penal Pública. Si eso fuera la decisión final tomada por el sistema, habría este derecho a la impugnación de esa situación. También hay mecanismos para paliar estos desafíos que tienen que ver con los estándares de seguridad. Hay varias normas técnicas al respecto de cómo cuidar los datos, y también lo que se ha denominado la privacidad desde y por el diseño. Y aquí un llamado de atención importante a quienes nos dedicamos a los temas de privacidad, de incorporarnos en los equipos que trabajan en el diseño de herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la privacidad, hay que cuidar que todos estos principios se cumplan desde el diseño mismo del sistema, no después. No después cuando yo tengo que reparar los daños, no después cuando ha ocurrido alguna circunstancia como las que señalaba el profesor, ¿verdad?, respecto de discriminaciones concretas, sino que como yo antes, desde la mirada jurídica, desde la mirada ética, reviso esos datos. Después hablamos de la discriminación como un segundo desafío. Ya esto lo voy a saltar porque el profesor relató varios casos, aquí uno de la revista Science, ¿verdad?, que precisamente refiere a estas discriminaciones que se reportan de tipo racial en muchos temas de salud. ¿Qué entendemos por discriminación arbitraria? Fíjense que no hablo solo de discriminación porque hay también discriminación positiva, ¿verdad? De hecho, las cuotas de género, por ejemplo, son discriminaciones positivas. Pero la discriminación arbitraria refiere a tratos diferentes y perjudiciales que generan normalmente un perjuicio a una persona en virtud de ciertas categorizaciones irrelevantes que se hacen. Esto es lo que está ocurriendo en muchos casos con la inteligencia artificial. Y eso está expresamente prohibido, fíjense, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, en virtud de la Declaración específicamente de los Derechos Humanos que establece la igualdad de las personas y la dignidad de las mismas. ¿Cómo se producen estas discriminaciones en el uso de la IA? Bueno, ya también lo explicó bastante bien la conferencia anterior, por eso yo decía, vengo enseguida y va a ser mucho más fácil hablar de esto. Los datos sesgados, que son producto, ¿verdad?, de contextos históricos, esos datos, del uso de promedios de mayorías, también lo señaló el profesor. Y la otra fuente de estas discriminaciones o datos sesgados son la definición misma del problema, también lo explicó el profesor. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Y aquí también la intervención de los cientistas sociales, de los cientistas que se dedican a los temas de metodología. Bueno, auditorías de sesgo.
probar si efectivamente estamos incluyendo a todas las minorías en específico, a todas las personas que deberíamos incluir, si, como decía él, por utilizar datos que corresponden a otro continente, a otra región, en el fondo generamos un tipo de discriminación en el resultado que nos está dando producto del uso de esos datos. También es importante como mecanismo a integrar en el sistema del que estemos hablando, establecer canales de comunicación. ¿Para qué? Para obtener retroalimentación y ir viendo si es que efectivamente alguien se siente perjudicado y sesgado con estas decisiones que está tomando el sistema y, por supuesto, las posibilidades de rectificación y respuesta oportuna a quien pudiera estar en esta situación. El tercer desafío, la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí hay varias literatura que habla de la opacidad intrínseca, aquella que se produce porque se trata de un sistema de aprendizaje que intrínsecamente es difícil reconocer cómo llega a determinados resultados. También hay una opacidad intencional y no es que esta no sea válida, vamos a ver los mecanismos para tratar. ¿A qué me refiero con intencional? Por ejemplo, los mecanismos de fiscalización, los que usa FONASA, por ejemplo, para determinar ¿verdad? El tema de las licencias médicas que se está usando hoy día. Obviamente, si nosotros le avisamos a los fiscalizadores cómo estamos utilizando ese sistema automatizado, va a ser mucho más fácil que ellos puedan, de alguna forma, digamos, desviarse del camino en alguna manera. Entonces, existe esa opacidad intencional. Y un tercer elemento es la opacidad por ignorancia, que yo creo que es la mayoría de la que sufrimos nosotros, ¿verdad? No entendemos cómo funcionan estos sistemas y, por lo tanto, realmente es muy difícil para nosotros saber si está actuando con alguna de estas problemas o desafíos desde el punto de vista ético. Y aquí lo que vienen hablando las directrices internacionales de lo que se ha denominado la transparencia significativa, no de la transparencia total, sino que de aquello que tendríamos que hacer como desarrolladores de inteligencia artificial. Deberíamos transparentar o comunicar, mejor dicho, los aspectos básicos de ese sistema, de manera tal de que las personas puedan conocer aquello que les afecta. Y para eso se requiere un lenguaje de alguna manera fácil respecto de algunos de esos componentes que se señalan ahí. Por ejemplo, cómo y bajo qué parámetros el sistema toma las decisiones. También, qué tan capaz es de representar el resultado, o sea, ¿tiene errores? Deberíamos decir, ¿y qué tipo de errores? ¿En qué medida eventualmente han aparecido sesgos para que nuestros usuarios en el fondo sean quienes nos comuniquen si encuentran también esos sesgos? Y fíjense, esto es súper importante, si mejora o dificulta la capacidad de tomar decisiones. Parecería ridículo, pero lo veíamos en los casos que ponía el profesor, ¿verdad? Tuvieron resultados y encontraron casos en que en vez de mejorar la toma de decisiones que hacían los humanos, las dificultaban o las distorsionaban de alguna forma. Entonces, mecanismos, esta transparencia activa, lo que el Reglamento General de la Unión Europea en materia de protección de datos personales llama el derecho a la explicabilidad, o sea, el derecho a tener una explicación de cómo funciona este mecanismo, está expresamente establecido en ese reglamento y, ojo, viene en nuestra nueva ley de protección de datos, así que vamos a tener que generarlo. Fíjense que un tema importante que es este de la proporcionalidad. Yo participo en algunos proyectos de uso de datos para inteligencia artificial y una de las cosas que más, digamos, pregunto al comienzo es, ¿necesitamos todos los datos que estamos recogiendo?
muchas veces recogemos datos que no necesitamos, entonces hay que preguntarse la idoneidad de esos datos, la necesidad. Efectivamente, en razón del resultado, ¿es proporcional? O en razón, perdón, del daño que yo voy a generar o del riesgo que tiene, ¿es proporcional esa recogida de datos? Y también se está hablando en el ámbito internacional de lo que se denomina la licencia social, que es la aceptación en el fondo de las comunidades, explicar a las comunidades el uso de estas herramientas y la implementación para que haya una aceptación y obtener estas licencias sociales. Hay ya organismos que están trabajando en eso. Bien, un cuarto elemento yo les decía, y aquí tomo el tema de la autonomía y la dignidad humana. ¿Qué no podría hacer una inteligencia artificial? Dilema de la última cama. Puntuar a las personas en razón de su edad, en razón de su situación socioeconómica, en razón de sus discapacidades o situaciones de discapacidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe la dignidad y la igualdad como principios. Si yo me equivoco como ser humano, pertenece a esa cuestión filosófica que el filósofo John Rawls explicaba muy bien, profesor de Harvard, ¿verdad? El velo de la ignorancia. Le hablaba de cómo hacer a todos los hombres iguales, cómo hacer un contrato donde todos los hombres sean iguales. Bueno, si se equivoca una máquina es muy distinto. ¿Ah? Pero si nos equivocamos como ser humano, está detrás ese principio de autonomía de ser humano. Aquí entran las grandes problemáticas y vamos a ver cómo lo está resolviendo la propuesta de reglamento o ley que se llama de inteligencia artificial de la Unión Europea en esta materia. Bueno, dije voy a hablar de los principios y directrices éticas. Fíjense, revisado más de 80 marcos normativos en esta materia, se repiten ciertos principios éticos que están ahí. La transparencia, que yo hablé, la equidad, el no generar daño, la responsabilidad, la privacidad o la protección de la privacidad y el bien común o la beneficencia. Aquí solo voy a pasar rápido sobre esto. Principios de Asilomar, 2017, un grupo de científicos se reúne, ¿verdad? Y en la parte de ética y valores, son más de 23 principios, pero en la parte referida a ética y valores, recoge esto: seguridad, transparencia, responsabilidad, valores humanos, privacidad, prosperidad, control humano, bien común. Recomendaciones de la UNESCO del año 2021, el primer acuerdo mundial sobre la materia. Ya, sí, voy cerrando. El primer acuerdo mundial, ¿verdad? Importante, una inteligencia artificial centrada en el ser humano. O sea, de ahí parte todo. El objetivo de estas recomendaciones es tener una inteligencia centrada en el ser humano y hoy día ellos están trabajando ya en una metodología para la implementación. Fíjense, yo no estoy diciendo que no lo hagamos. No soy de esos abogados que dicen no se hace. Soy de los abogados que dicen hagámoslo, pero también cumplamos con los principios éticos y jurídicos. Esto es muy importante para quienes están metidos en este tema, ¿verdad? Hay una recomendaciones de ética y gobernanza de la inteligencia artificial de la Organización Mundial de la Salud. Importante, ellos definen 6 principios básicos para promover un uso ético: proteger la autonomía, lo que hablábamos, la autonomía humana, promover el bienestar común, asegurar la transparencia, la explicabilidad y la inteligibilidad, fomentar la responsabilidad y la rendición de cuentas. ¿Quién se hace responsable si hay algún daño? Garantizar la inclusión, la equidad. Y agregan un tema importante, lo hablaba hace un minuto, la competencia que estamos haciendo por quién tiene la mejor inteligencia artificial. ¿Cuánta energía está consumiendo el planeta? Entonces ellos hablan de la sostenibilidad también
como un principio importante, que debe haber colaboración para evitarnos estos gastos de energía. Esto es lo que les hablaba. La propuesta del reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo, que fue aprobada recientemente, en diciembre. Esto tiene que convertirse, tiene que pasar por todos los órganos más superiores de la Unión Europea y va a convertirse, tal como lo es hoy día el Reglamento General de Protección de Datos, en una reglamentación que posteriormente tiene que bajar a cada uno de los países en sus normativas nacionales. ¿Y qué es lo que hablan ellos? Fíjense que es un enfoque basado en los riesgos y hay un riesgo inaceptable, ellos lo señalan. ¿Cuál es el riesgo inaceptable? La vigilancia masiva de las personas, la calificación social, lo que hablábamos, el puntaje social, o sea, donde no se puede utilizar inteligencia artificial, manipulación del consentimiento causando daño. Esos son los riesgos inaceptables. Todos los demás pueden ser sujetos a evaluación, a análisis de riesgo, a evaluaciones de impacto, hay guías para evaluar el impacto, todo eso se puede hacer, pero inaceptable es puntuar a las personas en un sistema y vigilarlos masivamente. Y manipular su consentimiento, que ya es una cosa bastante más compleja. Ese, en definitiva, el enfoque de derechos humanos y derechos fundamentales como centro. Nuevamente la centralidad humana como elemento. Por último, esto debería ser nuestro mantra, por así decirlo, ¿verdad?, para trabajar con inteligencia artificial. Transparencia y rendición de cuentas, protección de la privacidad, no discriminación y equidad, trazabilidad y auditoría en lo posible, y hablamos de que había una opacidad, digamos, que era posible, ¿verdad? Responsabilidad ante los daños, sustentabilidad y la centralidad humana como preeminencia. Por último, y voy a cumplir con, espero muy bien con los minutos, fíjense, yo creo que nuestra sociedad necesita inteligencia artificial e inteligencia humana. Pero para evitar todos estos dilemas éticos, lo que necesitamos es una visión sistémica. Y les agradezco que puedan pensar en esto, agradezco que haya gente de las ciencias sociales, porque esto es sistémico, no es un problema solo de algunos, no solo, como digo a mis estudiantes, yo soy profesora de Derecho, le digo a mis estudiantes, la tecnología no es un problema técnico, es también un problema jurídico y los abogados tenemos que ser parte de esas soluciones. Si no somos parte de esas soluciones, obviamente vamos a llegar a la parte final, a tener que condenar a alguien, a tener que resarcir daños, cuando lo que queremos al revés es prevenir. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricia. Estamos fuera de tiempo, pero yo creo que la exposición de Patricia da para poder darnos un espacio de preguntas, si es que hubiese el público. Y tengo que ver dónde están los micrófonos. Mantén la mano arriba, así te descubren. Eso. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la presentación, muy interesante. Yo más bien te quería hacer una pregunta a nivel general, porque, digamos, transversalmente a muchas disciplinas estamos pendientes de la ley de protección de datos que tú mencionaste. Está en el Congreso y no sé, te quería preguntar como por el estado de esa ley, como también para tener un poco de contexto, porque impacta también en el funcionamiento de muchos proyectos, de diseño de proyectos, etc. Perfecto. Efectivamente, nosotros, para los que no, tampoco voy a hacer un contexto de la Ley de Protección de Datos, nosotros tenemos una Ley de Protección de Datos que es del año 99, fue una de las primeras de la región, pero está absolutamente desactualizada conformidad con los estándares internacionales en esta materia. Hoy día tenemos un proyecto que es del año 2017, que no ha logrado tener fin, pero que trae los estándares del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
¿En qué etapa está? Bueno, en segundo trámite constitucional. Falta ahí una negociación respecto del órgano garante del derecho de protección de datos, que todavía no se logra. Pero lo que en relación con estas materias, lo que trae obviamente todos los principios de transparencia de que yo hablaba, agrega lo que yo decía, los derechos de portabilidad y de impugnación específicamente en su tratamiento, y además amplía el tema del concepto de finalidad, porque digamos, ahí teníamos algunas problemáticas. Y también hay otra cuestión que soluciona, que era el tema que teníamos de los datos de uso público o de fuente pública, que era una de las complicaciones más grandes que teníamos, que no usábamos datos, de saber efectivamente cuáles son las fuentes públicas y cuáles no. Esos son como los grandes temas que resuelve el problema. Trae todas las, como digo, muchas de las cuestiones del reglamento de protección de datos europeo en términos de oficial de protección de datos, de evaluaciones de riesgo, de compliance, importante para quienes trabajamos en estas materias, de repente hacer digamos, de establecer un compliance en materia de protección de datos va a ser una cuestión interesante para evitarnos las futuras demandas o las responsabilidades penales, por lo menos. Se dice que sí. Sí, es un compromiso, bueno, ha sido bastante compromiso de campaña, pero se dice que podría ser posible, porque ya hay una solución con respecto a la unidad o al órgano garante. Okay, yo tengo una pregunta, si me permiten. Sí, por acá. la última pregunta. Eso, tengo que gracias. ser el malo de la película y pedirle a Patricia si puede ser muy breve en su respuesta. Eso. De manera de poder cumplir con nuestro. Mi pregunta es breve y tiene que ver con la biometría que crece y crece y crece. Tarjetas de crédito, bancos, instituciones de salud, etcétera, se han esmerado en almacenar la biometría dactilar, facial y otros tipos de los seres humanos. ¿Cómo trata esta ley eso? ¿Se lo permite, no se lo permite? Y el daño que le pueden hacer a una persona es distinto. O sea, si me roban la tarjeta de crédito, el daño es acotado. Me podrán robar, no sé, 1 millón de pesos, lo que tenga mi tarjeta de crédito. Pero si me roban mis huellas, si se roban mis huellas dactilares, me pueden robar la identidad y el daño puede ser mucho más grande. Esa es mi pregunta, gracias. Sí, bueno, ahí entramos en una materia muy relevante que se relaciona con otro tema de este derecho de las tecnologías, que es la criptografía o los elementos de seguridad, ¿verdad?, que tienen los datos que se almacenan. Yo aquí lo toqué tangencialmente, pero uno de los estándares importantes en toda esta materia es cómo obteniendo esos datos, que pudieran ser bajo mi consentimiento, en el caso de las tarjetas de crédito bajo mi consentimiento, cómo la institución que recibe esos datos está custodiando los mismos. ¿Para qué? Para que no sean hackeados, para que no sean violadas esas medidas de seguridad. Y ahí hay unos estándares, en todas estas directrices hay estándares respecto de técnicas especiales, de tecnologías de protección de la privacidad. Cuando yo abrí eso de privacidad desde el diseño, ahí caben todas esas medidas que también vienen en el proyecto que está actualmente en tramitación respecto de medidas de seguridad. La medida en que usted en su compliance, por ejemplo, ofrezca todas esas medidas de seguridad, va a tener menor responsabilidad al final por, digamos, un eventual incumplimiento. Sobre técnicas podemos conversar después, pero hay bastantes alternativas. Muchas gracias, Patricia. Y bueno, Patricia es dueña de casa, ella va a estar acá, así que si hay más preguntas podemos aprovechar los coffee breaks y toda esta gran conferencia. Así que muchas gracias, Patricia, por la muy linda exposición. Entonces, siguiendo con el programa, ahora tengo el placer de presentar a Vania Martínez. Ella es psiquiatra infantil,
y del Adolescente, profesora titular de CEMERA de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y además es directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes. Entonces, su exposición es Tecnologías de la Información y Salud Mental en Jóvenes, Desafíos y Oportunidades. Muchas gracias, Vania, por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por invitarme a presentar. ¿Cómo están? ¿Cómo está su salud mental? Más o menos. Bueno, esa pregunta para los jóvenes es aún más crucial. Yo trabajo con adolescentes y jóvenes y les quiero contar cómo las tecnologías pueden ser un beneficio para la salud mental, pero también tienen sus riesgos. De hecho, Estados Unidos ha declarado una emergencia nacional en la temática de salud mental. Y a raíz del COVID se ha visto cómo esto ha impactado aún más negativamente. En Chile no estamos muy distantes de eso, ¿cierto? Y probablemente han visto cómo se ha visibilizado problemas que estamos teniendo con la salud mental en adolescentes y jóvenes. Pensábamos que esto estaba influenciado por los confinamientos, pero en el retorno a la presencialidad nos hemos dado cuenta que no está mucho mejor, ¿ya? Y tanto en colegios como en universidades nos han estado comentando que hay dificultades en el área de depresión, de ansiedad, consumo problemático de alcohol y otras drogas principalmente. Algunas investigaciones que hemos hecho en Chile que están publicadas, fue una recopilación de lo que se había publicado hasta el momento. Seguramente ahora hay más cosas publicadas y muchas que están en proceso de publicación, pero todo apuntaba a que efectivamente en Chile el COVID ha impactado también negativamente la salud mental. También otro ejercicio que hemos hecho es saber en qué se ha investigado en Chile, ¿ya? Y fue así como revisamos lo que estaba en las principales bases de datos. Además de esto, probablemente hay trabajos que están en otros medios de publicación, como pueden ser libros o tesis, pero los que están publicados y más disponibles fueron 346 artículos, y la conclusión de eso es que se ha avanzado mucho en el diagnóstico de la situación, en saber qué problemas tenemos en Chile en salud mental, pero muy poco en intervenciones que apunten tanto a prevenir como a tratar los problemas. Y bueno, esto se hace como un mapeo, ¿ya? Que aquí se lo voy a mostrar, en el cual, por ejemplo, en la primera columna está en qué estado está, y las barras indican la cantidad de artículos que hay al respecto. Ya, entonces ahí, no sé si me resulta, mejor no aprieto nada, pero evaluar e identificar se lleva la gran mayoría de las menciones de los artículos, y muy poquito se dedican a prevenir y nada se dedica a rehabilitar. Las redes sociales y las tecnologías en general tienen un impacto negativo, ¿ya? Después vamos a ver lo positivo, pero tienen un impacto negativo en jóvenes, y una teoría que lo está explicando, que puede tener sus dificultades también, pero que es interesante de pensarla, que es la teoría del contagio social. Tal como está el contagio de las enfermedades infecciosas, entonces se ha planteado que podría haber un contagio en otros fenómenos. Y fue así como se nos pidió hacer también una revisión que está en proceso de análisis para ver si iba a ser publicada prontamente, de este término. El contagio social, definido por la Asociación de Psicología Americana, es la propagación de comportamientos, actitudes y afectos a través de multitudes y otros tipos de agregados sociales de un miembro a otro. Y los jóvenes serían particularmente propensos, dada la influencia que tiene en ese grupo etario los pares y también las tecnologías y lo conectados que ellos están.
En lo que encontramos, la última evidencia es a favor de que habría un efecto de contagio en violencia con armas de fuego, en acoso escolar, ciberacoso y delitos violentos y el suicidio. Esto es importante porque, por ejemplo, una serie de televisión de Netflix se llama 13 razones, en inglés 13 Reasons Why, produjo un impacto negativo en términos de aumento de intentos de suicidio y de muertes por suicidio en algunos lugares, y sin embargo a otras personas les ayudó a tomar conciencia de la necesidad de pedir ayuda o de disminuir actitudes de acoso y ciberacoso. Entonces tienen efectos diferenciados para las distintas personas, pero es algo importante. En temas de suicidio existe lo que se denomina el efecto Werther, que es un efecto de contagio de la conducta. Esto viene dado por una novela del joven, Las penas del joven Werther, se llama, de Goethe, en el cual el protagonista se suicida, y en esa época hubo un aumento de los suicidios en jóvenes que se sentían identificados con esta situación. Entonces ya desde antes venía esto identificado del efecto contagio, pero con la masividad que pueden tener las redes sociales y también las series de televisión, esto tiene como un efecto amplificador. No se encontró evidencia concluyente en el rol de la exposición a videojuegos, ¿ya?, violentos en el comportamiento agresivo. Pero, por ejemplo, cada vez que hay un tiroteo en Estados Unidos, se empieza a ver el historial de esas personas y muchas veces está implicado cuánto pueden haber estado expuestos a redes sociales y distintos fenómenos que podrían haber impactado. Entonces, estamos conscientes de esto también en los trastornos de la conducta alimentaria, que efectivamente han tenido un aumento y es probable que las tecnologías estén influyendo en eso, a través de un fenómeno también de contagio. En depresión no es tan claro, y en efectos positivos, porque uno podría decir, bueno, tal como se contagia en efectos negativos, podría ser algo positivo. También hay evidencia en los dos sentidos. A veces se ha encontrado evidencia a favor, como por ejemplo en un estudio que identificó que la felicidad se podía contagiar, y en otros no se pudo encontrar esa evidencia. Pero quizás es porque necesitamos saber cómo poder contagiar efectos positivos. Nosotros hemos utilizado las redes sociales y también las tecnologías en salud mental porque hay una gran oportunidad. Sabemos que en nuestro país, y probablemente en la mayoría de los países de Latinoamérica, hay dificultad para acceder a profesionales especializados, y además tenemos una buena conexión a través de las tecnologías. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad. Hay terapias que están evaluadas con evidencia, y sin embargo es difícil que todos accedan porque hay pocos profesionales entrenados. Entonces una gran oportunidad también ahí está por medio de las tecnologías. Una campaña que hicimos a través de Instagram, se llama Vamos Juntos. En esa campaña se pagaba publicidad, por lo tanto llegó a mucha gente. Son pequeños cortos en los cuales 2 influencers que fueron reconocidos para el tiempo en que se hizo esta campaña, y que además fueron chequeados por parte de Facebook en esa época para que no tuvieran otra lectura su mensaje. Ahí está el tema de privacidad de datos bien explícito, porque cuando primero Facebook nos dice, bueno, estos son los 10 influencers en Chile que llegan más a tu población a la que tú quieres llegar, que son jóvenes, tienen muchos más seguidores, llegan a ellos, pero son estos los problemas que tienen. Tal persona alguna vez habló de racismo,
Otra persona alguna vez estuvo vendiendo productos, no voy a decir la marca, pero unos productos que son para bajar de peso, que no funcionan, ¿ya? Entonces, esas personas descartadas no pueden participar de nuestra... bueno, y eso es algo que de hecho todos pueden hacer, ¿cierto? Como chequear. Pero parece que a veces, por ejemplo, en elección de autoridades, a veces se les pasan ciertos twitters que han tenido algunas personas y después aparecen a la luz pública. Entonces, sí, en ese caso se hizo y la campaña llegó a muchas personas, pero es difícil evaluar el impacto que tuvo en la reducción del suicidio y el impacto que tuvo en favorecer la búsqueda de ayuda. Hay harto material que se nos ha pedido ir aportando y que hemos ido generando también, que algunos en español, que apuntan a la telepsicología o la telesalud mental, pero también a la telesalud en general, ¿ya? Que también hay muchos que son gratuitos también que se pueden acceder. La primera vez que participé en una investigación relacionada a tecnología y salud mental fue hace 15 años y en esa investigación consistía en ir a los colegios y hacer un taller que duraba 11 semanas y queríamos prevenir problemas de salud mental. Y para eso usábamos las tecnologías de varias maneras. Aquí lo que les estoy presentando era una red social que existía en esa época, se llamaba Fotolog, no sé si es que alguien se acuerda de esa red social. Entonces el trabajo consistía en simular que estaban en el Fotolog y escribir cómo se siente la persona, y otro grupo decía qué estrategia puedes utilizar para regular tus emociones, algo que se había enseñado en el taller, ¿ya? Y bueno, ahí ustedes ven cómo partimos. Esa investigación fue liderada por el profesor Ricardo Araya, actual Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, y no demostró una diferencia entre el grupo de intervención y el grupo control, pero eso no quiere decir que no seguimos investigando en la temática, ¿cierto? Insistimos, y después vino otro programa que se llamó Yo pienso, siento y actúo mejor, y en este fuimos a la atención primaria a ofrecer una intervención breve para adolescentes con depresión. Participaron en total 216 adolescentes de Santiago y esta terapia era dada por un psicólogo o psicóloga, pero acompañada por un computador. En vez de tener un manual impreso, que es lo que habitualmente se usa en terapia cognitivo-conductual, aquí se tenía una terapia a través del computador. Y esta sí demostró eficacia. A largo plazo se perdía la eficacia, así que hay que insistir en cómo poder reforzar los aprendizajes y los hallazgos, pero fue efectiva al corto plazo, mejor que lo que está haciendo la atención primaria en este momento, porque esto no ha logrado implementarse. Después hicimos otra actividad que fue con la región de la Araucanía, que también era la atención primaria. Ahí participaron 143 adolescentes y consistía en hacer una teleconsultoría y un tratamiento colaborativo con los equipos de atención primaria para que pudieran tratar la depresión, ¿ya? Dado que fue muy a distancia y en una época en que no había teléfonos inteligentes en forma masiva, entonces tuvimos dificultad para hacer el reclutamiento de los casos, y con los casos que alcanzamos a ingresar nos dimos cuenta que otra dificultad que había era que los equipos de atención primaria dispusieran del tiempo para participar de esta actividad. Pero un elemento positivo fue que a mayor satisfacción con el tratamiento psicológico hubo una mayor mejoría de jóvenes, ¿ya? Y por lo tanto eso también nos da muchas luces de la importancia de un tratamiento de la depresión en el caso de los jóvenes, en el cual la terapia psicológica tenga
un rol preponderante, más allá del tratamiento médico o farmacológico. Y dado que nuestra formación de psicólogos y psicólogas es muy variada, sí podría ayudar el hecho de que tuviéramos ciertos elementos comunes o ciertas directrices para ese tratamiento. En este caso, lo que había era una plataforma en que daba asesoría a ese profesional. Por ejemplo, llamábamos por teléfono a los pacientes, una entrevista cortita y a sus familiares a cargo, y les preguntábamos cómo iba su tratamiento, y a veces nos decían, no me gusta el psicólogo por tal cosa, o tenía hora pero la perdí, y entonces entre elementos que eran técnicos y otros elementos administrativos, apoyábamos mediante una plataforma para poder buscar soluciones a esas dificultades que estaban teniendo en su tratamiento. También tuvimos hace poco la experiencia en la región de Valparaíso en teleconsultoría con 2 centros rurales de acá, y lo positivo también de este proyecto fue que eran centros que recibían casos, bueno, la mayoría de los centros lo hace, pero era exclusivamente para que supervisáramos casos de niños, niñas y adolescentes que están bajo la protección del Estado y que son una población que requiere una mayor especialización para poder abordar. Entonces, apoyarlos mediante también una plataforma y consultas, pero consultas con el equipo, no con el paciente o la paciente presente, sino con el equipo, era lo que se hacía, ¿ya? Y entonces este no fue un estudio de eficacia, fue un piloto y fue bastante bien valorado. Su traslado ahora a un estudio de eficacia es lo que estaría faltando. Estas son investigaciones que están en curso ahora, que son del centro que yo dirijo, el Núcleo Milenio IMAI, que es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, y que dentro de nuestro principio tenemos el uso de las tecnologías y además el uso de diseños participativos. O sea que, por ejemplo, si es una intervención dirigida a jóvenes, que sean los mismos jóvenes los que nos ayuden a codiseñar la intervención. Y entonces estamos ahora probando la aplicación Cuida tu Ánimo, que ustedes la pueden descargar, es gratuita, para prevenir la depresión y para prevenir el riesgo suicida, pero también puede acompañar un tratamiento. Y tenemos algunos otros ejemplos que, bueno, esta misma aplicación la estamos mejorando, pero además agregándole elementos para tratar la ansiedad, que van muy de la mano con la depresión. Hay otro programa que es para detectar el riesgo suicida y favorecer la búsqueda de ayuda, también mediante una aplicación de teléfonos móviles. Y también hay una intervención online basada en terapia cognitivo-conductual, que esa se está desarrollando en Talca. Los mensajes que quiero dejar es que la salud mental en adolescentes y jóvenes debiera ser una prioridad abordada desde no solo Chile, sino que desde el mundo, porque para todo está siendo una dificultad, que se debe estar consciente de los desafíos de las tecnologías y poder abordarlos. Investigar en intervenciones digitales es necesario, pero también su implementación, porque ya les conté una experiencia que es exitosa, pero que no ha sido integrada en nuestra salud pública. Equipos de investigación que sean colaborativos, porque de repente nos encontramos investigando lo mismo, pero con muestras pequeñas y en diferentes sectores de nuestro país. Podríamos avanzar a no ser competencia, sino en poder colaborar. Eso lo vimos en los estudios de COVID, donde, por ejemplo, hubo varios que estudiaron depresión, pero ninguno de ellos usó el mismo instrumento. Todos utilizaron instrumentos diferentes, lo cual hace que también sea difícil que podamos agrupar datos y tener mayor conocimiento. Y coordinar a los tomadores de decisión con investigadores. Sabemos que hay una prioridad actual en la temática de salud mental desde el discurso
O sea, este gobierno ha dicho que tiene un compromiso con aumentar el presupuesto de salud mental, por ejemplo, de un 2,5% a un 5 o un 6% al final de su mandato, pero ya llevamos un año perdido porque de aquí al próximo año se aumentó un 0,01%. Así que sí necesitamos que haya un decidido aumento en el presupuesto, pero también en qué se va a invertir. Y ahí es donde la gente que está investigando, como también la sociedad civil, puede aportar con su conocimiento. Y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, al Centro de Núcleo Milenio y Más, que es el que yo dirijo. Hay una anécdota que les quiero contar, que la primera evaluación que nos hicieron en nuestro centro, el revisor o la revisora nos dijo como algo a mejorar, que necesitábamos más seguidores de YouTube y de Twitter, ¿ya? Nosotros pensamos que nos podría decir les faltan publicaciones, o redes internacionales, cosas así, y nos dijo eso. Nosotros quedamos bastante sorprendidos, ¿ya? Pero pensamos que la lógica que hay detrás es que efectivamente el conocimiento no se quede en las revistas científicas ni en el escritorio, sino que pueda llegar a la comunidad. Así que ayúdenos, por favor, a mejorar ese aspecto con más seguidores en redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Vania, por esta súper interesante presentación. Como antes, tenemos espacio para un par de preguntas. Aquí hay una mano levantada. Hay un problema con el micrófono. Si quieres, puedes decirle en voz alta para... Hola, buenos días. Leonardo Arancibia, del Hospital Dr. Luisa de la Florida. Mi pregunta asociado, gracias por la presentación, primero que todo, muy buena. Y un tema que hemos tratado de ir abordando también a nivel hospital. Nos interesa saber de la aplicación un poco. ¿Es posible nosotros como hospital integrarnos para saber? Gracias. ¿Es posible nosotros como hospital integrarnos para un poco conocer a nuestra población también, saber los datos que se van generando en esa aplicación y conocer también pacientes que en algún futuro nosotros tengamos como un poco a nivel de riesgo y prevenir alguna acción? ¿Han pensado en esa integración o esa interoperabilidad con algún registro clínico, por ejemplo? Muchas gracias por la pregunta. La dificultad para la interoperabilidad la hemos visto desde el principio, no solo desde las aplicaciones, sino desde cuando teníamos la plataforma, porque, gracias por la pregunta, porque de hecho uno de los desafíos era ese, que hay una ficha electrónica que no es compartida por el centro de atención primaria, el servicio de urgencia, el COSAM en traducción sería el Centro de Salud Mental, pero de atención secundaria, lo que puede ser un equipo de investigación, ¿ya? Sobre todo un equipo de investigación que viene de una universidad y que por lo tanto tampoco tiene la posibilidad de acceder a esos datos y poder compartirlos. Así que ahí hay un desafío, también un desafío en términos no solo de interoperabilidad, porque por ejemplo los centros de atención primaria que dependen de municipalidades, depende de la licitación que cada uno compra, entonces unos tienen un sistema, otros tienen otro sistema diferente, ¿cierto? Entonces ahí hay un gran desafío que creo que a lo mejor se va a abordar en algún momento aquí también, cómo poder abordarlo. Pero en el caso, por ejemplo, en que los datos estén solamente en una aplicación de celulares y que eso nosotros pudiéramos dar acceso, por ejemplo, al tratante a que pudiera revisar esos datos, eso sí se puede hacer, y de hecho hay una investigación que hicimos, que se me olvidó mencionarla, que es un tesista que se llama EMA, Ecological Momentary Assessment, evaluación ecológica momentánea. Un paciente responde 6 veces al día durante una semana una serie de preguntas de cómo se siente, dónde está y en qué entorno está, y eso genera ciertos datos que le llegan al psicólogo tratante en su primera atención. Entonces el psicólogo puede tener más información
y un mejor análisis, porque el recuerdo, nuestra memoria nos falla. Y entonces tú le preguntas al paciente ¿cómo estuviste la semana anterior? Y es probable que se acuerden del día anterior o el momento. O sea, quizás tal como yo le dije, está bien, ¿cierto? Si les pregunto ¿y cómo estaban ayer a las 3 de la tarde? Es difícil que lo recuerden. Entonces el EMA es un elemento que puede ser útil también para tener esa integración en los distintos sistemas. Hola, buenas. ¿Dónde? Allá. René Lagos por aquí. Muchas gracias por la presentación. Preguntarte si, ¿cómo veías tú el riesgo que veíamos en la presentación anterior como desde el punto de vista de la ética, de la digitalización en salud mental? Porque me llamó la atención de que los riesgos que estaban como prohibidos, que eran vigilar, clasificar, en salud mental como... y con este ejemplo que mencionas como que puede caer ahí en ese riesgo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Si es como un área como con un riesgo aún mayor, donde pudiera haber como una manipulación también psicológica de personas más vulnerables, eso, como tu apreciación de ese riesgo. Gracias. Claro, o sea, por una parte, por ejemplo, lo del tema del efecto contagio es algo que hay que considerar ya. En el desarrollo actual de la aplicación hemos pensado la dificultad que hay para, por ejemplo, tener un foro o un blog que no sea moderado por alguien. Quizás la inteligencia artificial en algún momento podría ayudarnos, pero que hubiera elementos ahí que fueran dañinos para el resto de las personas que están accediendo. Otro elemento es, por ejemplo, uno puede georreferenciar y decir, ya, tú estás aquí, tienes riesgo suicida, entonces, por lo tanto, el centro de urgencia más cercano es ¿ya? Que entonces a uno le llega una alarma porque la persona está en riesgo suicida y uno puede llamar a esa persona de vuelta, ¿ya? Todos esos elementos en este momento lo estamos considerando. Y también, por otro lado, hay elementos que las mismas compañías tienen, ¿ya? Que en realidad la más estricta es Apple. Y, por ejemplo, tuvimos problemas con la aplicación porque estábamos preguntando la edad, ¿ya? Lo cual igual nos pareció extraño porque para nosotros no era el dato más sensible. Había otros datos que preguntamos que nos parecían que eran más sensibles, pero ellos nos pidieron que ese dato, por regulaciones que hay en Estados Unidos, no se pregunte de esa manera, o sea, no se podía preguntar. Entonces hay que estar mirando leyes y aspectos éticos constantemente, y para eso sí nos ayuda el trabajar interdisciplinariamente. Ok, muchas gracias, Vania, por esta interesante presentación y a los que hicieron las preguntas que complementaron esta charla, así que muchas gracias. Bueno, y llegamos al fin de esta sesión. Me corresponde presentar al profesor Christian Figuerer, me van a corregir en alemán después, que es profesor de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad de Heilbronn en Alemania y del Instituto de Investigación en Medicina Personalizada, y su presentación tiene que ver con interoperabilidad y espacios de datos federados para reforzar la investigación y la asistencia sanitaria, resultados y perspectivas de la iniciativa en informática médica alemana. Sí, gracias, Christian. The floor is yours. Thank you for the invitation. My last trip was Make Health Chile in 2019, and then 3 long years have to wait. And now it's a pleasure to be here in Valparaiso and Make Health Latam. I talk today not about my research. I'm a part of the Medical Informatics Initiative, and that's a growing network of hundreds of people working together in Germany and at least at Europe and international. So, a brief history overview. The initiative started in 2016
when the German government decided to boost the digital transformation in healthcare as well as medical research. So to enable the use of real-world data. The first 2 years was a concept phase, and it was an open call, so everybody can send just on one side an idea what to do. There were over 50 ideas, and they selected in 18 applications then over a competition, and that ended in 4 consortia. And then the development and networking phase begin, and important is there are no losers in this switching point, because if you are as a university are on one of the applications and not in the 4 chosen one, then you have the right to reconnect to one of the 4 consortia. So everybody is in, and that was a new story in Germany. Otherwise it was like a competition, winners and losers, and here all in. And so we have a journey from a culture of competition to a federated network. And that enables more agility, because we are working together. It enables also more democracy, because it's transparent, and as Leo mentioned and as before mentioned, it was more through transparency and through discussion and finding a consent, it was more democratic, and it was more diversity. And that is the difference between have a central application and make everything as the same way. A federated network enables diversification. And that is really important. And with 1 year delay, we are starting now, just in the beginning of this year, the 3rd phase, the expansion and extension. And this should be in 3 directions. One is the transformation from bench to bedside as clinical studies, education and so on, to healthcare system. That are 2 steps, from science to a clinical value, and from a clinical value to a social value in the healthcare system of our country. And then connect national, all stakeholders, not only the universities, and international, first the EU, but then over other. This means we have to extend to scale up the federated infrastructure, and this enables to include new use cases. So, and you can really see now what it means federated network. This was of the after the competition, the official picture of the initiative. You have the 4 consortia and with all the universities, and then a central service point. And now from the beginning of this year, this is the official website of our government for this network. You see all the dots were still connected in the network over our country, and you see on both sides different contexts. And it depends what you are choosing there. Then you have otherwise another network. And that is diversity, and that enables that everybody could share or not share, could decide what is
is wanted. No? So it's much more diverse. Now we come to the technology part, but keep in mind also in this it's 20% technology and 80% people. Yeah. Digital transformation is a question of the mindset of us. We have to change our mindset. Then could be digital transformation successful. But now back to the technology. The information model requires two things: the data set and the description of the data sets in semantic terminology and so on. And the technical specification is done in FHIR as well. And there are the implementation guidelines and guides, very important to enable to bring it in reality. So it's a continuous ongoing process, and we're beginning with the middle. So we need to harmonize between all the different nodes. What is a person? What is a case? And how to describe a person in a scientific asset, not as a personalized asset. And that is important for healthcare. We have to switch at that point. And we have one accidental big asset in there. When this started in 2018, we have the harmonized data privacy guideline in Europe. So we have to do legally everything new, and that was a great challenge, but also a part of the success. So since over 50 years, and Germany is very strictly in data protection, and we have 16 different laws, each by state. So, and that was the opportunity we have in 2018. There was one law in the EU, and so it was very easy to convince everybody to work together. And then upside, the core data, diagnosis, lab results, procedures, and medication that are easy to archive, and then special like oncology, biosamples, and so on and so on. And it's growing up. It's a continuous process. That means because it's transparent, it's open source, everybody can contribute, and then we have a governance process to say what is the reality. It took time in a federated system. Mostly centralized systems are much more quicker, but then you have outstanders, and we invest time and money to bring the people in, have a better participation. The lesson we have learned, and that was a part what is coming from my university, was that we have to split up the infrastructure between a technical infrastructure to communicate. So, for instance, cybersecurity and allow lists, so what kind of authorization, what kind of authentication of an organization or an individual researcher, and so on, and the different use cases. It makes no sense that each project re-event the technical infrastructure once more, and once more. Even it makes no sense to duplicate it, so with copy and paste. So what we built is a general technical network called Data Sharing Framework. It's open source, so everybody can use it, and it's transparent. And
And then we established different use cases. So, for instance, this use case was one from all university hospitals to the government for in the pandemic situation, very quick, to have available data for monitoring the pandemic situation. From the technical perspective, it took only weeks to establish this because we have the technical infrastructure in the back. Then the most from research is a feasibility request. So from the point of a researcher, the first question is, what data are where available? Make it sense to make a request for data sharing if I don't know, is the data quality good enough, and so on. And so we have a previous stage. Time is not allowing not to go in detail, so please ask if you are allowed. But nowadays, you can go in the middle of the night online and have a good idea and see these data are available, and then in normal working time you can the formal request and then at the end get the data. And the data delivery, that is, I will come in the next slides to that. And so we have a lot of growing number of use cases using the same infrastructure, and important also on this is federated. In each use case, we can decide who has which role. So for instance, data protection role, it's not a clever idea if I'm the user, I'm also the trusted third party. And some universities, for instance, are specialized on artificial intelligence algorithm in a special way. So it makes maybe sense that they are in a specific project, the data management center, because there's the experience. And so it's very flexible at that point. One of the results is that in December last year, going online, the research data portal at the moment is it closed. In the second half of this year, it should be open for everyone. You have to register, so we know who collects data, but it's open. And we have a live map to see what locations are online. And so we enable, at the moment we have 20 of 36 university hospitals online. We have only one portal and a growing number of users. And that is really important to make quality control and a continuous improvement, that you have not end-to-end, that reducing the complexity. It's an old snapshot, but I want to present it live, but the data connection is not good enough. So just before opening this, we have over 7 million different persons inside from 20 locations and other benchmark data set. Also important for transparency, these are the first 3 projects, and you can also in this portal see what happens with the data. That is for the patient or for the community important. It's also to connect different research groups together. From the perspective of modeling the processes, we have 3 levels. Level 1 and level 2 comes generic from the organization part.
And level 3 comes every time from the real world. And this enables, if a new hospital comes or a new study group, that, they can say, okay, these are other processes and they are fit to the federated standard or not, and so you can very precisely know what you have to do to integrate a new data source and so on. Here on the level 1 you see the journey through. Baseline are the users, so how many you wish. Then you have the portal, and on the other side the data integration centers, growing number. And the first column is then the feasibility, are the right data available. Then the second is the formal request of data sharing, and the last one is then the real delivery of the data. Makes a step to healthcare system. There we have totally other stakeholders, and that is beginning last year. So academia, hospitals and outpatient care are talking together to open and make bigger the federated network for different purposes. Patient care is totally another business than research. But in some areas we can use the same infrastructure, the same data sets and so on. And that is a big step ahead to real world data. On the European Union, to giving back to the patient is one thing really important in digital transformation and real asset. Enable that health data can travel with a person. And so a very prioritized project is the International Patient Summary to enable free traveling with my health starters in Europe. And it works as well international. The second part is what I mentioned, or the last part, no, the last part one, is the so-called DG hubs. That is a regional vertical integration. So you see on the map there are some regions. So at the end, nearly 40% of the inhabitants of Germany live in one of these areas. And there, from the general practitioner to the university hospital, all are connected in different use cases. And this is a reintegration of the findings of research to a useful and meaningful healthcare delivery. So, and with this step, we close the cycle. You found there, unfortunately, most of them are Germans because they are new projects and the results are not there. Normally, the final publications are in English then available. But don't, just ask me afterwards if you're interested. And then the last part is coming to industry. So, digital transformation for products, for medical products, for software, for applications. And that is not a work of the initiatives, that is a work of the government. They have also a new one, a fast track for German bureaucracy. Fast means really fast. It's only a year, not anymore 10 years, to get a certification that you can bring in a product as a safe product for patients. And that is really important to enable the transition from good ideas coming from medical informatics as engineering as well as from research
to a real use for everybody in the healthcare system. That was really important, and it is really helpful and useful that the government was fast enough to give us these guidelines and to enable that we can go ahead. So, that was, at this moment, I'm happy to answer questions. So thanks, Christian. So please, if you have questions, there is the microphone. Here is a question, Leo. Have time. Christian has time to put his translate. I mentioned earlier how skeptical I am of federated learning and having a small team from each university trying to curate and trying to look for their own bias. And I've been frustrated. I've been working with Charité and LMU, and it seems like the Germans are the strictest when it comes to translating what GDPR is supposed to do. Because GDPR also applies in Spain, in Netherlands, in Switzerland, and not Switzerland, but we've managed to convince them to share their data within a trusted research environment where the data can be looked at by as wide a variety of expertise and perspectives. And I'm wondering how you're planning to address data bias in a federated learning platform where you're only sharing the weights. So very few people can actually interrogate and dive deep into the data. Thank you for your comment. First of all, we use one word the same, as federated. It goes not about federated learning for RHI. It goes about a federated organization of processes of data sharing. Because we have in Germany a federated healthcare system, very complex and different to, for example, Netherlands or the Scandinavian countries and so on. And for instance, Denmark is, for us, 25 years ahead, but they have now the same problem because federated means enable diversity in systems. And Denmark is very successful, as well as the Netherlands, in sharing data in the country. But inside the European Union, it's another story because there are different systems. And so this is an approach, but it goes not about federated learning for algorithm and so on. No? There are other problems, and we are really sorry for that, but is in fact to go over the Atlantic, especially to the United States, because the international contracts was not anymore, safe harbor and so on. And so we have legal restrictions because we have no legal base. But it was not our fault, sorry, at that point. We want to enable that, but it was your last president that cut this. And last year, the time for replace another agreement between the United States and the European Union was over without a result. And that is a real problem for both sides. Because research in many topics is international, and we are also not happy with this. So, other questions? More questions?
Okay, so enjoy the lunch, I guess. Okay, thank you very much, Christian. And aprovecho de agradecer a las tres presentaciones de esta mañana por su rico